A continuación vamos a revisar las dislipidemias, que son un tema bastante preguntado e importante también en nutrición y también en cardiología. Los tipos y causas, bueno, acá vamos a hablar de los tipos de dislipidemia. Encontramos las hipertrigliceridemias, que se forman en general los triglicéridos por exceso de carbohidratos, ¿ya? Por lo mismo vamos a encontrar hipertrigliceridemias bien grandes en contextos de diabetes mellitus, de pacientes que tienen alcoholismo, ¿ya? O consumo excesivo de alcohol, pero también otras causas como pacientes usuarios de triterapia, que aquí serían inhibidores de proteasa, el IP. Dislipidemia de tipo LDL, que es como la más heterogénica, está asociada bien importantemente a hipotiroidismo, a patología renal como la falla renal y el síndrome nefrótico. Bueno, también la falla renal y el síndrome nefrótico producen un poco más de triglicéridos. Y la dislipidemia de tipo HDL, que como vimos en el síndrome metabólico, cuando cae el HDL, se asocia más a la diabetes mellitus. Sin embargo, ¿por qué siempre que hablamos de diabetes mellitus hay que tener tanto cuidado también con la cantidad de lípidos que tiene el paciente, no triglicéridos? Es porque el paciente con diabetes, si bien no eleva el LDL, ya lo que hace el diabético o lo que ocurre en la diabetes es que los LDL se ponen más pequeños y densos. Por lo tanto, LDL en contexto de diabetes mellitus se transforman en VLDL, que son más pequeños y más heterogénicos. Por eso en muchas ocasiones cuando hablamos del tratamiento de una dislipidemia, que se ve según el riesgo cardiovascular, se habla también de los equivalentes coronarios, ¿ya? O aquellas cosas que predisponen al paciente o lo transforman en un paciente de alto riesgo hacia un infarto. Dentro de ella está, por ejemplo, tener un accidente vascular y también está la diabetes mellitus, ya que en estos contextos hay que tener los LDL más bajos de lo normal. Siempre hay que considerar la causa familiar, sobre todo si es que son muy elevados. Las hipertrigliceridemias, cuando son familiares y elevadas, ya tienden a producir complicaciones como la pancreatitis. Esto es con triglicéridos mayores a 1000. El LDL no produce tantas complicaciones de tipo orgánicas como una complicación aguda, sino que aumenta el riesgo de infarto. Y además de esto, si es que están muy elevados, podría corresponder en el fondo asociados a depósitos de lípidos en piel conocidos como los xantelasmas. Bueno, ahora vamos a revisar cuál es el enfrentamiento que deberíamos tener frente a un paciente que nos llega con un superfil lipídico o qué elementos deberíamos considerar y en qué orden. Lo primero que hay que hacer es calcular el colesterol total, ¿ya? O estimar los distintos componentes de colesterol total. Es decir, el colesterol total, como aparece en esta fórmula, es igual a la mezcla de las moléculas pesadas, livianas, ¿ya? Los HDL, los LDL y los triglicéridos que se dividen por 5. En ocasiones nos entregan los tres valores distintos y no es necesario calcular nada, pero en otras, como ocurrió en el último UNACOM de julio del 2018, aparecía el colesterol total, el HDL y los triglicéridos, y con eso teníamos que calcular el LDL para decidir darle el tratamiento al paciente. Ahora, evaluando el perfil lipídico, lo primero que hay que hacer es ver los triglicéridos, ¿ya? Si los triglicéridos son mayores de 500, es lo que tiene más relevancia porque empieza el riesgo de pancreatitis y se indican los fibratos, que en fibrosilo en general es el más utilizado. Además, acá hay que poner un asterisco y el asterisco significa lo siguiente: si son mayores a 1000, ¿ya? El tratamiento
es igual, pero hospitalizado. Hospitalizar. Ya que tiene mayor riesgo de desarrollar una pancreatitis. Si es menor a 500, se evalúa el LDL. ¿Ya? La evaluación del LDL se hace según el riesgo cardiovascular de cada paciente. El riesgo cardiovascular de un paciente sin antecedentes se puede tomar como máximo 160, más de eso, fármacos, entre 130 a 160, dieta y ejercicios, y si no resulta, en periodo de 1 o 3 meses, darle fármaco recién. ¿Ya? En el fondo hay cortes según riesgo cardiovascular que van cambiando año a año, consenso a consenso, pero hay una parte de ellas que se mantiene estable. Y es que para pacientes con alto riesgo cardiovascular, ¿ya? Que son los equivalentes coronarios, que es lo más preguntado, son aquellos pacientes que deben tener un LDL menor o igual a 70, correspondiendo a pacientes poinfartados, pacientes que han tenido una patología isquémica, ¿ya? Pacientes que tienen pulso asimétrico por enfermedad arterial periférica, pacientes que tienen diabetes, etc. En estos casos se inician fármacos para mantener ese LDL y el fármaco más utilizado son las estatinas. ¿Claro? Las estatinas son buenos fármacos, tienen pequeños problemas como por ejemplo la rhabdomiólisis que pueden producir y aparte de esto también el daño hepático. Pero en realidad es raro que ocurra eso. Pueden doler los músculos, por eso se dan en la noche. Además de esto está el ezetimibe, que es un fármaco que aparece mucho dentro de las preguntas o de los distractores en el EUNACOM. El ezetimibe es un fármaco que puede ayudar a disminuir el LDL, pero se usa principalmente como agonista, ¿ya? De las estatinas, en combinación, ¿ya? No va solo. Por lo tanto, la indicación de él sería cuando tenga un paciente con LDL, por ejemplo, o pollo infartado con el LDL de 80, a pesar de usar estatina en altas dosis, para así, como para disminuir los riesgos de tener más rhabdomiolisis o falla hepática, lo mejor sería darle ezetimibe a ese paciente. Muy bien, si el paciente tiene un LDL normal para su riesgo cardiovascular, por ejemplo, un paciente sin factores de riesgo que tenga un LDL menor a 130, ¿ya? O un paciente con infartado menor a 70, lo que habría que hacer en él es evaluar nuevamente los triglicéridos. Los triglicéridos se evalúan, si son mayores a 300 se indican fibratos, si están entre 150 y 300, recuerden que es un corte para síndrome metabólico, dieta y ejercicio y control, evitar las azúcares sobre todo en exceso, y si es menor a 150 evaluar el HDL, ya recién ahí. Cuando se evalúa el HDL en cuarto lugar depende del sexo, en general hombres y mujeres menores a 40 y menos 50 se deberían manejar con dieta y ejercicio. La dieta en ambos, dieta con ácidos grasos buenos, en el fondo serían los omega 3, claro, y a esto se le puede añadir ácido nicotínico en el caso de que no respondan bien. Desnutrición. Existen dos tipos de nutrición que la verdad es que no son tan frecuentes de encontrar en la práctica clínica acá en Chile. Una de ellas es la de nutrición calórica, que se da por el IMC o el índice peso-talla en pediatría, y la proteica, que es rara, está muy asociada a patologías en general donde hay pérdida de proteínas, como por ejemplo el síndrome nefrótico, pero también pacientes que no ingieren proteínas, que tienen una desnutrición proteica completamente nada más y se llaman kwashiorkor. El diagnóstico de la calórica se hace con un IMC bajo 18,5 en los adultos, es severa cuando es menor a 16. La proteica se hace con la prealbúmina, ¿ya? Porque la albúmina demora más tiempo en alterarse. Se me olvidó mencionar esto, pero otras causas de proteica también corresponden a las pancreatitis, ¿ya? Agudas, graves, o un paciente con un gran quemado también. Ya, la prealbúmina entonces va a estar disminuida. En el caso del síndrome nefrótico no es necesaria la prealbúmina,
sino que acá se mide la albúmina, porque se pierde y forma parte de los criterios diagnósticos. El manejo acá es el manejo de la causa que esté descompensando al paciente. Por ejemplo, la nutrición calórica y proteica se pueden deber a poca ingesta o tener un cáncer. Por lo tanto, manejo de la patología. Alimentación lenta, sobre todo para pacientes que no han ingerido alimentos en mucho tiempo. Las calorías que hay que indicar acá son, primero, bajas calorías. Se indican de 20 a 25 calorías por kilogramo al día. ¿Ya? Por ejemplo, si el paciente pesa 40 kilos, habrá que darle 40 por 20 o 25, serían aproximadamente 800 a 1000 calorías al día. ¿Ya? Es bajo el aporte. Proteica. En la proteica lo que se trata de hacer es mantener un balance nitrogenado positivo. ¿Claro? ¿Por qué ocurre esto? ¿O cómo se puede ver esto? En general, los nitrógenos o las moléculas de nitrógeno nos muestran más o menos el uso de proteínas. Esto se mide con el nitrógeno ureico urinario más 4, ¿ya? Eso es lo que se calcula, y eso se le multiplica 6,25 gramos de proteínas al día. ¿Ya? Para eso, en el fondo, o para mantener un balance nitrogenado positivo, tenemos que hacer eso. Pero es poco probable que un médico general llegue a indicar esta parte. Esto lo hacen en general en las unidades de cuidado intensivo. Complicaciones que pueden tener estos pacientes, obviamente son patologías por déficit de nutrientes, cuando tenemos una desnutrición crónica. ¿Ya? Ejemplo, una mala absorción. Y la otra es el síndrome de realimentación, que es cuando tenemos una poca ingesta en mucho tiempo y se alimenta demasiado rápidamente el paciente con alimentos muy complejos desde el punto de vista molecular. ¿Esto qué va a provocar? Va a provocar trastornos del fósforo, falla cardíaca en general y arritmias. Por lo tanto, alta letalidad. Trastornos cardíacos asociados. Muy bien. Contrario a lo anterior está el sobrepeso y la obesidad. Son más frecuentes. Obviamente son mucho más frecuentes actualmente. Su diagnóstico se hace con un índice de masa corporal para el sobrepeso que esté entre 25 y 30 y la obesidad que esté mayor a 30. Recuerden que además de esto la obesidad tiene subclases. ¿Ya? Aquí la tipo 1 es entre 30 a 35. La tipo 2 es desde 35 a 40. Y la tipo 3 o obesidad mórbida es mayor a 40. En ambos casos, tanto en el sobrepeso como en la obesidad, igual es necesario en ocasiones medir los pliegues cutáneos, sobre todo en el sobrepeso, ya que hay pacientes que tienen sobrepeso pero que tienen pliegue cutáneo disminuido. ¿Ya? Esto habla de un paciente que es quizás más fibra muscular o que su peso está dado más por la fibra muscular que por la grasa. Y lo mismo pasa para pacientes normopeso, que pueden pesar o pueden tener un IMC de 23 o 22, pero que corresponde a su peso casi pura grasa y nada de músculo, por lo tanto el pliegue va a mostrar ahí una obesidad. Eso lo hace el nutricionista o el nutriólogo. El screening de sobrepeso y obesidad se hace con medición del índice de masa corporal en cualquier paciente, en todos los pacientes que llegan a consultar, ojalá, todos los años. El estudio de estos pacientes es el estudio de comorbilidades, como por ejemplo pedir una glicemia de ayuno y además de esto, más allí perfil lipídico. El manejo en dieta, ¿ya? Eso es lo principal. En general se indica dieta más ejercicio aeróbico. Y los objetivos de la dieta o el tratamiento en realidad es como bien obvio, pero es difícil, sería difícil la práctica de él, porque lo primero que se evita es el aumento de peso, evitar el aumento de peso. Luego de eso, lo que se trata de lograr es disminuir el peso de forma razonable, ¿ya? O razonable.
no de forma estrepitosa y bajar completamente 5 kilos o 2 kilos en una semana. Y lo tercero es mantener el peso a largo plazo, que eso es lo más difícil en el fondo. Todo esto nos lleva a la conclusión de que hay que realizar cambio de estilo de vida. Realizar cambio real de estilo de vida. Eso es lo primordial. También se pueden utilizar fármacos cuando el IMC es mayor a 27. ¿Ya? Acá los que se usan son inhibidores de la recaptura de la noradrenalina principalmente, la fentermina y el dietilpropión, que se utilizan por periodos menores a 3 meses, con el objetivo de apoyar esto de acá arriba. Están los inhibidores de la lipasa pancreática, que es el Orlistat, el más conocido, que también son útiles, pero el problema del Orlistat es que se asocia a diarrea crónica. Porque, como vamos a ver en gastroenterología, tener la lipasa pancreática inhibida sería tener una mala absorción y por lo tanto la mala absorción se manifiesta muchas veces como una diarrea estatorreica. Y el último es el lorcaserin, que el lorcaserin es para el manejo crónico de estos pacientes, ya actúa sobre los receptores de serotonina y en el fondo inhibe su recaptura también, pero tienen un efecto extra, ya que es la posible descompensación de patologías psiquiátricas basales que pueda tener el paciente. Así que hay que tener cuidado con él. Finalmente, la cirugía bariátrica ya se indica cuando el paciente tiene un IMC demasiado grande, tiene una obesidad mórbida, o tiene un IMC alto pero con comorbilidades. ¿Claro? Comorbilidades como la diabetes mellitus. Y es más, cuando se habla de tratamiento de diabetes, y esto no lo mencioné antes, uno de los tratamientos curativos de la diabetes es la cirugía bariátrica.